Continuando, seguimos con el capítulo 3 de las matemáticas y el color. Uno de los debates recurrentes que se daba en las reuniones y tertulias que se celebraban en Cambridge era la de la ciencia frente a la religión. Y fue precisamente Trinity donde James tendría que buscar la manera de afrontar el conflicto interno entre la ciencia y la religión que lo acompañarían el resto de su vida. En el examen de graduación para los estudiantes con habilidades sobresalientes en matemáticas, como Maxwell, Cambridge ofrecía una aliciente adicional, el Tripos. Este era el nombre que se acuñó en esta universidad para referirse al conjunto de exámenes de graduación y que originalmente designaban al taburete de 3 patas en que se sentaban los estudiantes para hacer sus pruebas orales. El matemático y físico George Gabriel Stokes ingresó a la Universidad de Cambridge en 1837, donde se graduó 4 años más tarde con la distinción de Senior Warrant. Después de todo lo anterior, empezó el principio de un viaje apasionante. Tras graduarse, Maxwell decidió permanecer en Cambridge mientras reflexionaba qué hacer. Consiguió un puesto que conllevaba algunas labores de docentes, pero que le permitió seguir en contacto con diferentes actividades universitarias, por lo que mostraba especial interés. Había transcurrido poco tiempo desde su graduación cuando Maxwell publicó 2 trabajos. Estructura de los anillos de Saturno. La función característica de la física es conducirnos mediante los pasos de demostraciones rigurosas a confines de la incomprensible. La teoría de la visión del color. En esta ocasión, Maxwell introdujo una mejora técnica sobre cuando en el centro del disco un círculo de color que quería reproducir, lo que facilitaba bastante la comparación de la mezcla de colores primarios que se producía al girar la rueda con el color de referencia. Pero el escocés hizo un cambio adicional. Eligió como colores primarios el azul, el rojo y el verde en cambio del amarillo. Como se muestra en la anterior, este es el triángulo de Maxwell, que en su centro tiene el color de referencia que es el blanco y en sus extremos se encuentran los colores derivados, el verde, el azul y el rojo. Con las mezclas subtractivas y las mezclas aditivas, Maxwell en sus estudios sobre la visión del color descubrió que no era lo mismo mezclar luces de colores que pigmentos, como ocurre en el caso de los tintes y las pinturas. Los pigmentos absorben ciertas regiones del espectro luminoso y el color que se observa es el resultante de las radiaciones que no son absorbidas. Así pues, al mezclar dos pigmentos disminuye la gama del espectro reflejada. Como se muestra en la imagen, la mezcla subtractiva utiliza 2 partes y la mezcla aditiva 3. El triángulo de Maxwell y la situación de los colores espectrales, los puntos negros corresponden a un observador estándar y los círculos huecos a la esposa de los Maxwell. Los números que aparecen junto a los números son las longitudes de onda de dichos colores en espectro visible. Entonces aquí vemos representados los puntos negros, los huecos a la esposa de Maxwell, aquí encontramos el diagrama cromático en el que se representan las coordenadas R en el eje de las abscisas y G en el eje de las coordenadas de los colores espectrales. El triángulo de Maxwell RGB es isósceles en esta representación. Los puntos negros corresponden a un observador estándar. En el capítulo 4 vemos cómo la estadística llega a la física.
En febrero de 1856, James recibió una carta de su antiguo profesor en la Universidad de Edimburgo, James Forbes, en la que contaba que la cátedra de filosofía natural de Marischal se había quedado una vacante. Forbes pensaba que James era el candidato ideal para ocuparla y no tuvo reparo en hacérsela saber. Maxwell como profesor es muy beneficioso para los estudiantes de cualquier disciplina leer los primeros documentos que haya sobre ella. La ciencia siempre asimila mejor cuando se encuentra en estado naciente. Según contaban Lewis Campbell y William Garnett, en 1857 Maxwell visitaba frecuentemente la casa del director de Marischal, el reverendo Daniel Dewar. Su familia disfrutaba tanto de su compañía que incluso lo invitaron a pasar unas vacaciones con ellos. Así conoció a la hija del reverendo, Catherine Mary, con quien acabó casándose en 1858. Su amigo Lewis fue su padrino de boda. Pasaron la luna de miel en Glandir, donde se quedaron varios meses aprovechando las vacaciones veraniegas. A Catherine y a James les encantaba pasear juntos y montar a caballo. También compartían su afición por la literatura y por la teología. La familia de Catherine le había inculcado fuertes creencias religiosas que quedaron reflejadas en el retrato en el que ella aparece junto a Maxwell y a su perro Toby. En noviembre de 1859, Maxwell supo que su antiguo profesor James había dejado su plaza en la Universidad de Edimburgo para hacerse cargo de la dirección de la Universidad Andrews, la más antigua de Escocia. Esta vacante era una oportunidad muy buena para que la aprovechara, así que se marchó de Aberdeen. Desde que James aprendió a escribir le encantaba jugar con las palabras, pero los poemas que escribió a lo largo de su vida iban mucho más allá de una manera de diversión. En realidad son considerados por expertos como cuerpos literarios que permiten explorar la imaginación y las preocupaciones más íntimas de este genio de la física. Partiendo de hipótesis muy sencillas y empleando un razonamiento simple, Maxwell logró calcular la fracción de moléculas cuya velocidad tenía un módulo comprendido entre v y un valor muy próximo v más du. Dicha fracción de partículas la designó como f de v du, donde la función fb era conocida como la densidad de la probabilidad, si m y t simbolizaban la masa de las moléculas del gas y la temperatura absoluta respectivamente. Maxwell encontró que la función fb venía dada por la ecuación que tenemos aquí presente, donde k era una constante que se obtenía al dividir la constante de los gases ideales por el número de Avogadro. El personaje que se presenta a continuación nació en Viena en 1844 y estudió física y matemáticas en la Universidad de esta ciudad, donde también se doctoró en 1866. Su tesis doctoral fue dirigida por el físico y matemático Joseph Stefan, para quien trabajó como ayudante. Como profesor pasó varias universidades del mundo germánico y llegó a conseguir la plaza que había ocupado previamente Joseph Stefan en la Universidad de Viena. Es considerado como uno de los padres de la física estadística y estableció la relación entre la entropía empleada en la termodinámica para caracterizar el grado de desorden de un sistema y simbolizada por la letra S. La expresión relaciona la temperatura con la velocidad de las moléculas. Con los datos que hoy en día se conocen, es posible calcular que una molécula de neón la molécula de neón de un gas que se encuentra a 25 grados centígrados se mueve a una velocidad media superior a 560 metros por segundo. Y aquí tenemos la ecuación como se muestra. Las ecuaciones que lo explican casi todo. Maxwell encontró un conjunto de ecuaciones que no solo explicaban fenómenos eléctricos
y magnéticos, sino que también revelaban la naturaleza electromagnética de la luz. Para lograr esta hazaña, Maxwell empleó herramientas matemáticas que describían cómo se comportaban los campos eléctrico y magnético en torno a cada punto del espacio y que actualmente son la base del análisis vectorial. Cuando Maxwell llegó a Londres, había en esta ciudad dos instituciones universitarias. Una de ellas, el University College, que empezó a funcionar en 1828. Se ha fundado con la intención de acoger a todos aquellos que no eran bien recibidos en Cambridge o en Oxford, por disentir de la Iglesia Unida de Inglaterra e Irlanda o por practicar otras confesiones religiosas. Derivamos la teoría que funcionaba como una máquina. El piñón o engranaje se utiliza para transmitir el sentido de giro de una rueda dentada a otra. Y la representación gráfica del modelo de vórtices de Maxwell, el campo magnético es perpendicular al plano del papel por encima de la línea AB. Las líneas de campo son salientes en positivo, mientras que por debajo son entrantes en negativo, como se muestra aquí en este gráfico. La analogía mecánica de la teoría de vórtices puede parecer tan imaginativa como inverosímil, pero no se debe olvidar que Maxwell vivió en plena revolución industrial. Según el mecanismo, toda la realidad natural tiene una estructura comparable a la de una máquina. Puede ser solo una casualidad, la coincidencia entre la velocidad de la luz y la velocidad que has calculado por ondas transversales en tu medio parece un resultado brillante. Nuevo enfoque y nuevo protagonista. El nuevo método de Lagrange. Fue un matemático físico de origen italiano que propuso el uso de una función que hoy conocemos como lagrangiana para producir a partir de ella las ecuaciones diferenciales de movimiento. El capítulo 6 era el principio de una nueva era, el regreso de Cambridge para ocupar una cátedra de física experimental y dirigir el laboratorio de Cambridge. Maxwell ocupó la cátedra de física experimental de la Universidad de Cambridge y dirigió el laboratorio hasta el final de sus días. Los últimos días de Maxwell empezó a tener molestias estomacales, especialmente cuando comía carne, pero descubrió que el bicarbonato de sodio aliviaba, así que dejó de pasar 2 años sin consultar a su médico. Reescribiendo las ecuaciones que nos dejó Maxwell, hay almas grandes y pequeñas. Las de Shakespeare o Newton son tan extraordinariamente grandes y viven la mejor parte de sus vidas y después de morir, Maxwell es uno de esos hombres. Aquí tenemos la ecuación del telégrafo e inducción magnética. ¿Por qué el cielo es azul? El cielo es azul porque en la radiación electromagnética que dispersan pequeñas partículas de la atmósfera predominan las longitudes de ondas más cortas del espectro visible. Gracias.